Hola chicos de primero, ¿cómo están? Muy buenas noches. Acá nos encontramos nuevamente para compartir una clase más del curso de biología, un curso que me imagino te debe apasionar. Y como todo tiene su final, nada dura para siempre, esta va a ser ya nuestra penúltima clase, jóvenes. En tal sentido, yo espero que todas las clases que se haya podido compartir hayan sido de tu agrado, de tu interés y hayan podido consolidar en algo más tu aprendizaje en el devenir de las semanas que se han ido pasando. En tal sentido, desde acá mi enorme reconocimiento, mi aprecio, mi cariño a todos y cada uno de ustedes de la sección S, ¿no? No quiero dejar también de mencionar un gran reconocimiento por este 1 de mayo, Día del Trabajador, a todas las personas que vienen laborando a pesar de esta emergencia sanitaria, así como a las personas, inclusive sus padres, ¿no? Que posiblemente no estén laborando, pero están cumpliendo quizás una de las funciones más importantes: ser padre de familia, estar al lado de ustedes, apoyándolos, preocupándose por ustedes permanentemente. En tal sentido, desde acá, de todo corazón, su amigo el profesor Enrique Gallardo les manda un cordial saludo a la distancia. ¿Sí? Bien chicos, vamos a empezar nuestra clase. Vamos a hablar un poco de lo que es cadena alimenticia. Ya lo habrás escuchado posiblemente en algún momento en otra clase, ¿no? O en primaria. Y lo vas a escuchar permanentemente. Y esto, las cadenas alimenticias, se ven, periódicamente se ven, sino que lamentablemente por la forma tan rápida que vive el ser humano hoy en día, no nos percatamos que estas cadenas alimenticias se reparten en cada momento. Pero lo que quiero hoy día apuntalar es diferenciar cadena alimenticia, diferenciar pirámide alimenticia, diferenciar red o malla alimenticia. Son diferentes contextos, diferentes términos que hay que desenvolvernos poco a poco. Mira, aquí he tratado de hacer unos gráficos y justamente quiero que me ayudes, ¿sí? Acá tenemos unas hojitas, unas plantitas. Estas plantitas van a ser devoradas por este insecto, ¿correcto? ¿Sí? ¿Ya? Hasta ahí no hay ningún problema. Pero de repente este roedor se va a comer a ese insecto. ¿Sí? Ese roedor va a ser presa ¿de quién? De esta serpiente, de este reptil. Y este reptil termina siendo presa ¿de quién? De esta águila, de este halcón, ¿no? En sí que es una cadena alimenticia para poder darle un término, ¿no? Es aquella relación, y aquí viene el término, ¿se acuerdan de relaciones? Las relaciones eran intraespecíficas e interespecíficas. Es aquella relación interespecífica, o sea, diferentes especies. Interespecífica. Buenas noches, ¿Ya? doctora. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? ¿Ya? Es aquella relación interespecífica, ¿ya? Donde se desarrolla un tipo, la depredación, o consumo también se puede llamar, ¿no? Eso es una cadena, la depredación, ¿no? Eso es lo que ocurre. Cuando hablamos de cadena alimenticia, jóvenes, tenemos que mencionar mucho los niveles tróficos. O sea, ¿qué es un nivel trófico? Es cada escala, cada peldaño que en la naturaleza significa cada uno de estas especies, ¿ya? Vamos a ver que en los niveles tróficos vamos a encontrar finalmente 5 grandes niveles. 5 grandes niveles. Y en esos niveles, que lo vamos a ver en forma vertical, ¿ya? Vamos a ir enumerando uno por uno y dándole sus principales características. Cuando hablamos de nivel trófico de primer orden, nos estamos refiriendo fundamentalmente a todos los organismos productores. A todos los productores. Si son productores, y en este caso representa una florcita, o sea, las plantas y algunas bacterias, estamos hablando de ¿qué? ¿De qué tipo de organismos? De aquellos que son autótrofos, ¿ya? Son los únicos
Los productores son autótrofos y pertenecen al primer orden. Son autótrofos y por ende cumplen una función específica. Todos los autótrofos realizan esta función que es bastante llamativa. La función de la fotosíntesis. La fotosíntesis fundamental, ¿por qué? Porque va a permitir a todos los productores producir su propio alimento para poder nutrirse, ¿no? Son los autótrofos, los fotosintéticos. Ahora bien, estos productores, estos que realizan fotosíntesis, y lo voy a colocar con naranjita, ¿ya? Tienen alta, este símbolo así, mira, corchete, se llama concentración, alta concentración de energía. Alta concentración de energía, ¿ya? Porque justamente ellos elaboran el alimento, pues, ¿ya? Ellos elaboran su propio alimento. Ellos son los de primer orden. Ahora, cuando nos vayamos a ver del segundo, tercer y cuarto orden, aquí nos estamos refiriendo fundamentalmente a los consumidores. Algunos se le llaman también depredadores de primer orden, segundo orden, tercer orden, cuarto orden. Vamos a ver quiénes son, ¿ya? Cuando hablamos en un nivel trófico del segundo orden, nos referimos a los que se van a depredar. ¿A quién? Van a depredar a los productores. Y a estos se les llama por lo general herbívoros. Los herbívoros, ¿ya? Dentro de los herbívoros, acuérdate, tanto herbívoros, o sea, del segundo orden hacia abajo, ya la mayoría no son autótrofos, son heterótrofos, ¿ya? Consumen algo. Los herbívoros son los que comen plantas, brotes, frutos. Y aquí dentro de los herbívoros vamos a encontrar algunas especies características. Ejemplo, los rumiantes, ¿sí? Ejemplo, los roedores, ¿sí? Ejemplo, los paquidermos, los elefantes, ¿no? Ejemplo, las acémilas, nos referimos a, por ejemplo, el camello, el venado, ¿no? La llama, la vicuña. Cuando nos referimos a nivel trófico de tercer orden, aquí ya nos estamos generando a los carnívoros. ¿Ya? A los carnívoros. En sí, estos carnívoros, o también llamados carnívoros de primer nivel, los carnívoros de primer nivel nos estamos refiriendo a aquellos que se van a comer, van a depredar, ¿a quién? A los herbívoros, a los del segundo orden, ¿correcto? ¿Sí? Esos son los del tercer orden. Entonces, esos carnívoros, por ejemplo, puedes encontrar un zorro, puedes encontrar de repente una serpiente, o de repente, no sé, una mangosta, ¿sí? Eso puedes encontrar. Cuando hablamos de nivel trófico de cuarto orden, aquí nos encontramos con un nuevo tipo de carnívoros que también son conocidos como los superdepredadores, ¿ya? Supercarnívoros o superdepredadores. Y acá te voy a señalar de repente algunos ejemplos, ¿no? En el mar, por ejemplo, un superdepredador, algunos piensan que es el tiburón. Honestamente, el gran superdepredador de los mares es la orca, ¿ya? La orca porque caza en manada, es mucho más inteligente, tiene mayor resistencia, ¿ya? Y la orca pulula en todos los mares de polo a polo, ¿no? En cambio, en tierra, por ejemplo, un superdepredador terrestre, ¿quién sería? Por ejemplo, los leones, ¿no? Los leones son los máximos depredadores de tierra. En los polos, el oso polar. En los ríos, por ejemplo, los caimanes, los cocodrilos, los anacondas, son superdepredadores. Y en los de quinto orden, aquí quiero que te percates, acá he dibujado una bacteria y un hongo. A los de quinto orden también se les llama descomponedores.
descomponedores. Ellos son, una vez que puedan morir herbívoros, puedan morir carnívoros, puedan morir superdepredadores, todos ellos mueran, ¿sí? Estos descomponedores, bacterias y hongos, se van a encargar específicamente ¿de qué? Se van a encargar de la materia orgánica, descomponerla en principios activos para que sea usado ¿por quién? Por los productores. Y se dé un ciclo biológico, ¿sí? Un ciclo biológico bastante llamativo. Miremos para acá para poder comprender mejor, para que veas ya tienes una idea de cadena. Ahora miremos cómo se forma una pirámide. Si tú te percatas en la pirámide tienes tres grandes bloques. El bloque verde, el bloque que es azul, rojo y marrón, y el bloque amarillo. Aquí cuando jóvenes, aquí en la pirámide, vamos a mencionar incluso a uno de los digamos, de las especies que no aparecen acá. Y vamos a ver quiénes son. He dibujado de verdecito por una sencilla razón. Porque tiene una relación ¿con quién? Con los que son los productores. O sea, las plantas, ¿verdad? Los productores, los que realizan fotosíntesis. Aquí arriba he dibujado, mira, azulito. Acá todos estos son consumidores, pero lo voy a separar mejor. Voy a poner así. Consumidores. Y dentro de consumidores, señores, a ver, vamos a tener, mira acá, azulito, ¿quiénes son? Los herbívoros. Voy a tener rojito, ya te imaginarás quiénes son. Los carnívoros. Y tengo también por ahí, a ver, lo sacaré con azul, ¿sí? Los carroñeros. ¿Ya? Entonces, tanto herbívoros, carnívoros, carroñeros, y ojo, acá también van a aparecer los omnívoros, los que comen de todo, ¿sí? Como el oso, por ejemplo, el mapache, el ser humano también. ¿Ya? Estos tres están dentro del grupo de los consumidores, en el segundo peldaño de la pirámide alimenticia. Profesor, y ese último bloque que está arribita, lo voy a colocar con naranja, ¿ya? Este último grupo, jóvenes, es uno que es fundamental, que es importantísimo. Ellos son los descomponedores. Son los descomponedores. Así se forma la pirámide. La pirámide en el fondo tiene solamente tres grandes bloques. En cambio, los niveles tróficos tienen 5. ¿Ya? Tienen 5. Ahora bien, ahora vamos a poder detallar. Aquí estamos hablando de un ambiente terrestre, ¿no? Una hormiguita, de repente un insecto que se come una planta, un roedor que se come al insecto, una serpiente que se come alrededor y un águila que se come a la serpiente. Esto ocurre en tierra, ¿ya? Más allá que esto sea aéreo, pero vive pues en un árbol, por decirlo, en una cueva. Vamos a ver cómo se da este proceso, señores. Vamos a ver cómo es este proceso, pero en un fondo marino. ¿Correcto? En un fondo marino. Observemos acá para entender que esto finalmente, más que una cadena lineal, o una pirámide, o una red, una malla, termina siendo un ciclo. O sea que tiene un inicio, tiene un final, pero ese final termina nuevamente siendo el inicio. A ver, profesor, parece un trabalengua. Sí. Aquí tenemos el Sol. Imaginemos que estamos en un fondo marino. ¿Sí? En un fondo marino. El Sol, la luz solar, va a servir fundamentalmente ¿para quién? La luz solar, la luz
le va a servir a estos organismos verdecitos que son el famoso fitoplancton. ¿Está bien? Ese fitoplancton, ahora cambiamos de color, ese fitoplancton va a terminar siendo alimento ¿de quién? De este crustáceo. Y este crustáceo, ¿sí? Va a ser una especie de herbívoro, ¿no? Porque el fitoplancton es una planta. Ese crustáceo termina siendo fuente de alimento de un primer carnívoro. ¿Cuál sería ese carnívoro? Este pez. ¿Sí? Se vuelve alimento. Ese pez, que puede ser un jurel, un bonito, una caballa, que se ha comido una langostita o un langostino, termina siendo alimento ¿de quién? De este calamar. Entonces tenemos herbívoro, ¿sí? Tenemos herbívoro, ¿correcto? Tenemos carnívoro, que es de tercer orden, ¿ya? Y ese calamar termina siendo alimento de esta foca leopardo, posiblemente. Ahora bien, profesor, ¿pero puede haber más integrantes? Claro que puede haber más integrantes. Puede haber, porque una cadena alimenticia no solamente se basa en que haya 4, 5, 6 especies. Puede haber muchísimas especies. Puede haber especies anexas. De repente, a ver, analicemos. De repente hay acá por ejemplo, hay un langostino, pero puede haber un cangrejo, que también se va a comer ese fitoplancton, ¿sí? Así como hay, por ejemplo, un calamar, puede haber un pulpo. Entonces se va formando la malla. Esta foca, mira, después de comerse al calamar, lógicamente va a evacuar, va a excretar, va a eliminar sus residuos, sus heces. Y esas heces, jóvenes, esas heces se van a disgregar, se van a dispersar en el agua. Es materia orgánica, se va como diluir en el mar y se va a transformar en alimento del fitoplancton. ¿Por qué, profesor? Porque esas heces son ricas ¿en qué? Son ricas en sales minerales. ¿Qué necesitan las plantas como el fitoplancton? ¿Ves? ¿Ves cómo se puede asociar de una u otra manera que en una cadena alimenticia, una pirámide alimenticia o una malla o red alimenticia termina finalmente siendo solamente un ciclo, ¿ya? Un ciclo. Donde en toda cadena alimenticia, jóvenes, esto que les quede bien claro, la principal base de la cadena alimenticia son los productores. ¿Por qué? Porque ellos producen su propio alimento, que a la par termina siendo alimento para todos en forma ascendente. Una fruta tiene un alto valor energético, pero solamente el 10% de esa fruta en energía se lo consume el depredador, ¿ya? Los porcentajes van bajando de 10 en 10. Hay que tomar en cuenta, jóvenes, que cuando se habla mucho de las cadenas tróficas, aquí es donde entra a tallar la ecología. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Si nosotros eliminamos a alguna de estas especies, rompemos la cadena trófica y atentamos contra el equilibrio del ecosistema. Un caso, si nosotros comenzamos a eliminar, supongamos, si nosotros eliminamos a las serpientes, porque pueden tener veneno, pueden ser peligrosas para los agricultores y todo eso, si eliminamos a las serpientes, ¿qué va a pasar? Va a comenzar a aumentar la producción de este roedor, de ratas. Entonces estos roedores a veces van a producir enfermedades y van a destruir inclusive los pastizales. Si eliminamos al gran depredador, también, o sea, se rompe el equilibrio. Miremos aquí en el mar. Por ejemplo, ¿qué pasaría
sí, comenzamos a erradicar, por ejemplo, a comer demasiada langosta o cangrejos aquí en el Perú. Si eliminamos a este cangrejito o a esta langosta de esta cadena alimenticia, entonces los peces que se habituaban a comérselos van a comenzar a migrar de nuestras aguas. Si migran esos peces, por sentido común, este calamar, que era su principal depredador, también va a migrar. Y por ende las focas. Y si las focas migran, ¿ya? No va a haber quien defeque, quien excrete y produzca sales minerales y nuestro mar se va a volver pobre. Pobre porque no va a tener la suficiente cantidad de reserva ictiológica. ¿Ven lo importante que es preservar las especies para no romper el equilibrio biológico, para no romper la cadena alimenticia? Un ejemplo claro que habíamos dado una clase pasada, se acordarán, ocurría con los lobos en Estados Unidos. Hace muchos años los lobos eran mal vistos en Estados Unidos, ¿ya? Y comenzaron a sacar ordenanzas para eliminarlos, erradicarlos. Entonces, ¿qué pasaba? Al disminuir la población de lobos en la parte norte de Estados Unidos, Canadá y Alaska, ¿qué pasaba? Comenzaron a aumentar la concentración de alces, de búfalos. Estos animales que son herbívoros comían tal cantidad de pasto que el suelo se hacía muy blando. Y al ser muy blando, los pinos, las coníferas, se comenzaban a caer o no crecían correctamente. Entonces los alces que hacían, se iban a comer pasto hasta la ribera de los ríos. Al comer pasto de la ribera de los ríos, ocurría que este pasto sujetaba los acantilados y había derrumbes y atentaba contra otras especies. Ejemplo, mapaches, castores. Los castores, los mapaches, en vista que no tenían un terreno sólido, comenzaron a migrar y a desaparecer esa especie. El exceso de alces comenzó a eliminar los pastizales que había en Norteamérica. Y se dieron cuenta que faltaba, ¿qué cosa? Faltaba el depredador natural del alce, que era el lobo. Entonces, todos los animales, todas las plantas cumplen una función en el ecosistema. Cumplen fundamentalmente, tanto herbívoros, tanto detrívoros, tanto omnívoros. Vamos a detallar un momentito qué cosa es un omnívoro. Hay que aclarar una cosa. El hombre no está en el grupo de los omnívoros. El hombre en sí es un superdepredador. ¿Por qué? Porque es la única especie que tiene la capacidad de capturar a las demás. El hombre, a través de la existencia en la humanidad, prácticamente se ha comido a todas las especies. En cualquier lugar del planeta donde uno puede viajar, el hombre se alimenta de todo tipo de especies, tanto de flora como de fauna, y las depreda, hace uso, digamos, irracional de esto. Cuando se habla de omnívoros, fundamentalmente los omnívoros son, por ejemplo, el oso gris, ¿no? El oso gris, por ejemplo. Nuestro oso de anteojos también es un gran omnívoro. El otro gran omnívoro, por ejemplo, tienes que tomar en cuenta al tejón melero, ¿no? Es un gran omnívoro. El mapache también, el mapache es un gran omnívoro, el puerco, el cerdo, el jabalí, son omnívoros, son animales que comen de todo. Cuando se habla de animales carroñeros, hay que tomar en cuenta, cuidado con eso. Por eso es que no se habla mucho de los carroñeros, salvo en la pirámide, y no se los menciona mucho aquí en los niveles tróficos. ¿Por qué? Porque los carroñeros, señores, no significa que solamente coman alimentos, presas en descomposición, sino que también cazan. Pero si puede resultarse más eficiente o gastar menos energía o no padecer tanto riesgo comiendo una presa muerta o una presa en descomposición, lo van a hacer. Chacales, coyotes, las hienas, hay que aclarar, se piensa que la hiena es carroñera, la hiena no es carroñera, más carroñero es el león, ¿no? La hiena es una gran cazadora, ¿correcto? Entonces hay que tomar en cuenta eso. En el mundo de los insectos, los insectos sí son totalmente carnívoros, ¿sí? La gran mayoría.
Sí, chicos, hasta aquí llegamos a nuestra primera parte de la clase. Nos vemos en la siguiente del día miércoles. Y dice, no.